que quiero compartir, de vida que la iglesia da. Jesucristo, 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 alegría y paz que quiero compartir, de vida que la iglesia da. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera, y que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Feliz día del Señor, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía en este día domingo, segundo del tiempo ordinario. Saludamos a todos nuestros televidentes en Venezuela, en Colombia y en Ecuador, a través de la señal televisiva de TV Familia. Y también saludamos a todos nuestros hermanos que a través de las redes sociales del canal se estarán conectando para participar de manera virtual de esta Santa Eucaristía. Escríbanos sus intenciones para rezar por todas ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, vivo y resucitado, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis amados hermanos, para entrar a escuchar la voz de Dios, para entrar a celebrar esta mesa del banquete del Señor, es necesario pedir perdón por las faltas, por los pecados y entrar de manera digna a celebrar estos santos misterios. En un momento de silencio nos reconocemos pecadores y pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y alabemos la grandeza y el amor de Dios con el himno de alabanza de la Iglesia que se reúne y festeja la presencia del Señor resucitado. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra
nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro primero de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate y si te llama a alguien responde. Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación.
Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros, porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, viviendo amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar, nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefás, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, en el Señor celebrábamos el bautismo de Jesús en el Jordán el domingo pasado, donde se inaugura la misión de Jesús. Y ahora, estos domingos breves del tiempo ordinario corto que tendremos entre la Navidad y el tiempo de Cuaresma, nos introducen en los primeros pasos que da Jesús y en los primeros llamados en acompañar la tarea y la misión de Cristo. Son evangelios netamente vocacionales. Y lo hermoso de haber escuchado como antesala al evangelio de hoy la narración del llamado de Samuel, nos habla de la importancia de afinar el oído para poder escuchar ese llamado. Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. Recordemos que el arca era el signo de la presencia de Dios. Dentro del arca estaban las tablas de la ley que simbolizaban la alianza de Dios con su pueblo. Y el Señor llamó a Samuel por su nombre: Samuel, Samuel. Dios siempre llama por su nombre, y el nombre es la identidad de la persona. Cuando una persona tiene un hijo, lo primero que piensa es en el nombre, y muchas veces le va a poner un nombre que tenga un sentido, una identidad, o que le recuerde a alguna persona especial. Pero siempre hay que tener la conciencia de que ese nombre acompañará a la persona a lo largo de toda su vida. Habrá gente que se cambie el nombre, pero eso sale caro y es difícil.
El nombre que te dan en tu nacimiento es tu identidad. Y esa voz que sale del santuario y que llama a Samuel, lo llama desde su realidad, desde el ser propio de Samuel, conociendo sus limitaciones y sus virtudes. Con la identidad que le da su nombre, el Señor le llama Samuel. Él pensaba que era el sacerdote Elí, quien dormía también cercano. Ya a la tercera el sacerdote le dijo: si vuelves a escuchar esa voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, primera actitud importante ante el llamado de Dios es la escucha. Incluso cuando el Señor da los mandamientos a Moisés, la introducción antes de los mandamientos es: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Shema. Escucha, Israel. Es el primer llamado de Dios. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es nuestro Dios, el Señor es uno. Pero la primera actitud que Dios le pide al pueblo es la escucha. La primera actitud que Dios le pide a Samuel para darle una tarea es la escucha. Y así le dijo Samuel al Señor. Y dice que el Señor, después de llamarlo y después de él dar esa respuesta: habla, Señor, que tu siervo escucha, crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de las palabras de Dios dejaron de cumplirse. O sea, esa escucha, después del llamado, produjo una respuesta por parte de Samuel. Entonces, el primer sentido que tenemos que tener afinado para poder entender el llamado de Dios es el oído. Por eso San Pablo más adelante dirá que la fe entra por el oído. Porque si no se escucha la palabra de Dios, si no se escucha la predicación, si no se escucha la enseñanza, ¿cómo se va a conocer a Dios? Y no se puede amar lo que no se conoce. Yo, por ejemplo, cuando vienen a la parroquia a pedir para un expediente matrimonial, mi primera pregunta es: ¿ustedes se conocen perfectamente bien? ¿Cuánto tiempo de noviazgo tienen? Porque uno no se puede casar a la deriva, así como que pensando: bueno, déjame ver si lo voy conociendo en el camino, si después, más adelante. No, nunca se echen ese barranco, como decimos en Venezuela. O sea, siempre tiene que haber un conocimiento profundo, sincero, para poder dar un paso tan importante. Lo mismo al Señor. Si no se le escucha, no se le conoce, y no se ama lo que no se conoce. Entonces, para amar a Jesús es necesario escuchar a Jesús y conocer a Jesús. Y el otro sentido que tenemos que tener activos en el momento de la llamada de Jesús es la vista. Porque Juan está con sus discípulos, estamos en la escena posterior al bautismo del Señor, y vio que Jesús pasaba y se fijó, dice el Evangelio, fijó su mirada en el Señor y les dijo a los discípulos: ese es el Cordero de Dios. Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. O sea, siguieron la indicación de Juan, que se fijó su mirada en Jesús y les dijo: ese es el Cordero. Hay que fijar la mirada en Jesús. Muchas veces nuestra mirada divaga, pero cuando tú centras la mirada y la atención en Jesús, como dice el Evangelio de hoy, centras toda tu vida en Él y en sus enseñanzas. Ya no hay quien te engañe, ya no hay quien te manipule, porque si tú centras tu mirada y tu atención en el Señor, tendrás la claridad de aquel que pone su mirada en el único que tiene vida eterna. Jesús se voltea y le dice: ¿qué buscan? Y ellos le contestan: Rabí, ¿dónde vives? Y él les responde: vengan y lo verán. O sea, por eso decía que el segundo sentido que hay que tener activo es la vista, porque el Señor le dijo: vengan y verán. Y dice: fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Incluso Juan precisa la hora, dice: serían las 4 de la tarde, es decir, hacia el finalizar del día.
que eso también tiene un significado. Ellos habían estado todo el día en su actividad y al final del día, que es cuando uno piensa que se va a ir a descansar, que ya se acabó la jornada, como cuando no esperas nada nuevo, el Señor se presenta con una novedad y les hace ese llamado: vengan y lo verán. Fueron, vieron y se quedaron con Él. El que ve a Jesús, el que logra poner su atención en Jesús, por eso decía, se queda en la casa del Maestro. Ellos se quedan en la casa de Jesús para aprender de Él, porque primero tienen que ser discípulos, y yo lo aclararé en el próximo domingo cuando sigamos hablando de estos temas de la vocación y la llamada. Pero la primera actitud para poder ser discípulo es aprender del Maestro, para luego instruir a otros sobre la enseñanza del Maestro. Pero primero hay que pasar por la casa de Jesús y sentarse y escuchar con atención. Me recuerda mucho el Evangelio de Marta y María. María se sentó para escuchar a Jesús. Uno no puede ser soberbio ni creer que se la sabe toda. Hay que aprender de Jesús. Hay que escucharlo. Hay que afinar el oído y poner la mirada bien atenta en Él para no perdernos ni una sola palabra de las que el Señor dice. Salieron los dos que oyeron a Juan y se encontraron a Simón y le dijeron: hemos encontrado al Mesías, y lo llevaron hasta donde está Jesús. Y esta escena es muy hermosa porque dice que el Señor se le quedó mirando a Simón y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. A partir de ahora te llamarás Cefás, piedra, Pedro. Jesús le cambió el nombre. Y cuando hay un cambio de nombre, hay un cambio de identidad y de misión. Jesús le da a Pedro una nueva misión. A partir de ese momento, ese discípulo, ese apóstol será la piedra, será el fundamento donde Jesús edificará su iglesia. Una hermosura de texto que hoy nos ha regalado la palabra, llena de simbolismo, de significado. Fijar la mirada. Por ejemplo, primero le toca a los discípulos fijar la mirada en el Señor, pero después el Señor fija su mirada en Simón y le da una misión, le da una tarea, le da una responsabilidad que hoy en día lleva el Papa. El Papa, como sucesor de Pedro, tiene que ser piedra, fundamento para pastorear a toda la iglesia. Actualizando este evangelio a nuestra vida, mis queridos hermanos, la primera vocación, y lo reflexionábamos bastante el domingo pasado cuando hablábamos del bautismo, la primera vocación es la llamada a la fe. Y cuando Dios llama a la fe, llama de una vez a la santidad. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Primera llamada de Jesús. Buscar la santidad. Y luego vienen las vocaciones específicas. Luego ya Dios se encargará de ir llamando al sacerdocio, a la vida religiosa consagrada, a la vida misionera, a la vida laical, a la vida matrimonial. Pero tenemos que saber y reconocer que en todo es Dios el que toma la iniciativa. No somos nosotros los que hemos elegido el camino a tomar. Es Dios que ha sembrado esa vocación en nosotros. Y nosotros simplemente estamos llamados a dar una respuesta. Y ojalá sea afirmativa a aquellos que se sienten llamados y cuestionados por Dios. Estos discípulos se lanzaron a la aventura. Ya ellos estaban acostumbrados a Juan, a su predicación, a su estilo de vida. Les tocó desconfigurarse de la predicación y de vivir con Juan para configurarse y seguir al Maestro de maestros, a Jesús el Señor. Y eso es la vocación. Responder, desestructurar y estructurar, pero ya no en base a mi pensamiento, a mi vida o a mi estilo de vida, sino en base a Jesús. Es ahí donde está la tarea, mis queridos hermanos. Es ahí donde está el llamado que hoy Dios nos hace a ti, a mí, a todos nosotros. Tengas la edad que tengas la profesión que tengas. Hoy sería un buen día para preguntarte, como Samuel, ¿no? Y como los discípulos, ¿a qué me llama Dios?
Y en base a eso y a ese llamado que Dios me hace, ¿cuál es mi respuesta ante esa llamada? Entonces allí que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a responderle al Señor esa pregunta y que nosotros tengamos disponibilidad para servir a Jesús en lo que Él nos pide. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, el Dios que nos habla y también nos escucha, por la Iglesia para que permanezca atenta como Samuel a la llamada de Dios en los signos de los tiempos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que tienen alguna noticia de Cristo y lo buscan con sincero corazón, para que descubran quién es y creyendo en Él le sigan, roguemos al Señor. Por los llamados con vocación especial al ministerio sacerdotal y a la profesión de vida religiosa, para que perseveren en fidelidad, roguemos al Señor. Por nosotros, que permanecemos como los discípulos aquí con el Señor, para que sepamos buscarle hasta encontrarle en nuestra vida de cada día, en nuestras relaciones con los demás, roguemos al Señor. Vuelve tu mirada, Señor, y escucha la oración de todos nosotros, que estamos aquí en tu presencia y queremos hacer tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pan mío bajado del cielo, maná, perfecta ofrenda de amor. Maná, pan mío bajado del cielo, maná, perfecta ofrenda de amor. Es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para así poder amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo:
Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantará tu gloria. Los ángeles y profetas anunciarán tus victorias. Por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es aquel, bendito es el Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos conscientes de que el Padre nos ama y que nosotros también amamos a nuestro Padre del cielo, y Jesús nos enseñó a dirigirnos a Él de manera especial. Por eso, con esa hermosa plegaria nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, especialmente en este día en que hemos escuchado este Evangelio, a ser sordos a tu voz, a no querer verte, no solamente en medio de nosotros, sino también en el hermano necesitado, que necesita de nuestra vocación, de nuestro llamado. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Que esa paz llegue a cada uno de sus hogares y a través de un gesto fraterno pueden compartir el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, como Juan lo presentó hoy a los discípulos, hoy se presenta en la Eucaristía. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada,
San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Les invito a que nos consagremos nosotros y nuestros hogares a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, cuídame como hijo y posesión tuya. Amén. A vivir, mis queridos hermanos, lo que el Evangelio de hoy nos ha anunciado, el llamado de Dios en nuestra vida. Pueden ir en paz. Adoremos a nuestro Señor, a nuestro Maestro, presente en el Santísimo Sacramento. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Alabado seas por siempre, Jesús, vivo y presente en medio de nosotros, en tu presencia real, en el Santísimo Sacramento. Te reconocemos presente como Maestro y Señor. Hoy haces una invitación a los discípulos, vengan y verán. Y aquellos discípulos se quedaron en tu casa, porque vieron en ti al Maestro que no les engañaría, el camino que les conduciría a la verdad y la senda que les llevaría al cielo. Hoy nosotros, Señor, tus seguidores, tus discípulos, queremos postrarnos ante ti en adoración, reconocerte y saber que siguiéndote y amándote es que encontramos sentido a nuestra vida. Sabemos que si nos apartamos de ti, de tu casa, perdemos el rumbo en nuestra existencia, pero que mientras vamos contigo vamos seguros, porque eres quien mejor nos puedes instruir y llevar por el camino de la verdadera felicidad. Amén.